Hola, muy buen día. Vamos a iniciar este video con los siguientes puntos acerca de señalización celular y traducción de señales y comunicación entre las células. Bueno, aquí un listado de todos los puntos que vamos a estar revisando, pero los vamos a ir viendo poco a poco en las diapositivas. Bueno, ¿qué es la señalización celular? La señalización celular, pues la comunicación mediante compuestos conocidos como señales que generan respuestas en las células. Cada célula pues va a tener diferente respuesta hacia las señales. Pero, ¿qué son las señales? Bueno, en esta imagen estamos observando en color amarillo lo que viene siendo la señal. Pero, ¿qué son esas señales? Las señales pueden ser sustancias químicas, pueden ser moléculas, pueden ser ondas, por ejemplo, la voz es una señal. La voz es una señal, pues así hormonas, también son moléculas que generan una señal y esa señal pues va a generar una respuesta en cada una de las células. Las palabras claves para este tema pues vienen siendo los receptores. En este caso, los receptores hay varios, como podemos observar en esta imagen. Hay receptores, por ejemplo, en membrana celular, en color azul, tenemos receptor. Ese, por ejemplo, es muy específico, se llama, bueno, uno de los tantos ejemplos que hemos visto en clase es el receptor específico de insulina, pero, por ejemplo, si vemos más al lado derecho de esta imagen, pues podemos ver cómo las flechas nos van llevando y otras moléculas van recibiendo, es decir, se va generando como una cascada de señales, es decir, la molécula de color amarillo al unirse con la molécula o al receptor de color azul genera otras respuestas internas y pues la forma en cómo va a responder cada célula pues depende en sí de cada célula, como cuál va a ser su respuesta. Es decir, todo este mecanismo se le conoce como traducción de esa señal y cada receptor pues reacciona generando diferente traducción. Y luego tenemos efector, más adelante le comento cuál viene siendo el efector y la respuesta celular. Aquí a grandes rasgos estamos observando en color verde y amarillo, vendría siendo la membrana celular. En color azul está la R del receptor, la L viene siendo el mensajero o ligando. Entonces aquí estamos observando cuatro fases, estas cuatro fases o cuatro etapas, estamos viendo cómo ligando llega al receptor, se une al receptor, se reconocen, no son altamente específicos. Y aquí en el punto 3, por ejemplo, estamos viendo otra molécula que hasta antes de que se uniera la L, que es el ligando, pues tenía cierta forma. Aquí en el número 3 ya vemos cómo se modifica esta estructura. ¿Para qué? O esta molécula en amarillo, pues ¿para qué? Pues para poder unirse a otra molécula al interior de la célula. Recuerde que siempre la parte de arriba es fuera de la célula, la parte de abajo es dentro de la célula. Y bueno, ese técnicamente es un segundo mensajero o un efector. Aquí en esta otra imagen, pues vienen más elementos que nos puede ir ayudando a entender la línea amarilla, perdón, la línea negra está representando la membrana celular. En la parte de abajo tenemos una línea azul, está representando la cubierta nuclear o la membrana nuclear y al interior pues vemos una hebra de ADN. Entonces podemos ver en la región del citoplasma como hay muchas moléculas que están participando para dar respuesta a algún mensajero, un mensajero o un ligando. Aquí esta imagen es muy importante por lo siguiente, hay ligandos, por ejemplo en la parte derecha en color rosa tenemos un círculo de color rosa. Esa es una hormona, viene siendo un mensajero o también llamado como ligando. Las hormonas son lipofílicas, entonces tienen la capacidad de atravesar ambas membranas, membrana celular y la cubierta nuclear o membrana nuclear, y va a llegar hasta núcleo, hasta cierta región del ADN que va pues a generar una respuesta hacia esa hormona. En otro caso, del lado izquierdo, tenemos un receptor muy grande que es el de color azul y vemos en color blanco un ligando cómo se une y al unirse pues se desencadenan
grandes cantidades de actividades intracelulares a nivel de citoplasma. Ahí, por ejemplo, podemos ver cómo se activan enzimas, estas enzimas, cómo activan otras moléculas que se les llama segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros activan ciertas proteínas. Por ejemplo, en este caso, estas proteínas se les conoce como efectora, activan ciertas moléculas que se llaman factores de transcripción y estos factores de transcripción tienen permiso de entrar al núcleo y actuar en cierto sitio específico a nivel de ADN para poder empezar pues a generar lo que se le llama el dogma de la biología. Ya ve que el dogma de la biología nos indica que todo ADN se traduce, bueno, se transcribe primero, luego se traduce en los ribosomas hasta generar proteínas. Entonces, ¿qué tipo de proteína se va a generar? Pues dependiendo cuál haya sido el ligando original o el mensaje original. ¿Y para qué sirve la señalización celular? Por ejemplo, pues para movimiento, para metabolismo, para justo diferenciación celular. Cuando veamos el ciclo celular, por ahí le comentaba que la célula puede estar trabajando y llega un estímulo que le induce a que empiece todas las etapas del ciclo celular. Ese, por ejemplo, las hormonas son moléculas que activan este proceso de diferenciación celular, también proliferación celular, muerte también a nivel de las células, o ya sea una respuesta de supervivencia o respuesta al estrés. Entonces, pues puede activar a todo este tipo de actividades celulares. Sin embargo, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, en esta imagen está representando varios tipos de receptores. Uno en color verde encontramos unos muy famosos en el mundo del estudio de la señalización celular que se llaman GPCR. También tenemos, bueno, más adelante le voy explicando cada uno de ellos para poderlo ir deduciendo y comprendiendo rápidamente. Bueno, ya le explicaba todo eso. Los mensajeros y los receptores, por ejemplo, en esta imagen que es bastante sencilla, primero tenemos la membrana celular, el- luego el citoplasma. Bueno, las dos líneas están representando la membrana celular y luego tenemos el núcleo. Y aquí lo que quiere representar esta imagen es cómo hay receptores tanto a nivel de membrana celular, a nivel de citoplasma y a nivel de núcleo. En todas estas regiones tenemos receptores. ¿Receptores a qué? Pues a ese mensajero, a ese primer mensaje. Entonces, ¿pero quiénes pueden ser los mensajeros? Los mensajeros, o también llamados ligandos, pues pueden ser hormonas, neurotransmisores, citoquinas, factores de crecimiento, moléculas de adhesión y componentes de la matriz extracelular. Esos son. Bueno, bueno, aquí tenemos una imagen, está representando la membrana celular en color naranja, círculo color naranja, pues es el ligando y a nivel de membrana celular tenemos un receptor. Y ahí por ejemplo, este es el GPCR. Poco a poco le voy explicando todo este proceso del GPCR, pero a grandes rasgos se llama GPCR. Son proteínas que se activan, está en color celeste o azul, son las proteínas G, se llaman GPCR, son proteínas G. ¿Qué significa eso? Son proteínas que se activan en presencia de GTP. Son proteínas que se activan en presencia de GTP. Bueno, ¿y cómo ocurre este proceso? Bueno, va a estar el receptor que recibe al mensajero, al ligando, y el hecho de que esté ligando o este mensajero sobre este receptor va a modificar la estructura de la proteína que está justo abajo de la membrana celular. Y esta proteína, al recibir la señal de que está unido el ligando con el receptor, modifica su estructura y se puede fosforilar. De ahí viene el nombre proteínas G, es decir, se va a activar en presencia de GTP. GTP, cuando está inactiva, está solamente con guanidin D, fosfato, y bueno, se activa con GTP. ¿Y qué significa que se activa? Bueno, más adelante le voy a explicar todo el proceso, pero se mueve, se desplaza esta proteína
como tipo periférica. Recuerde que hay varios tipos de proteínas. Entonces, esta se mueve justo en la parte de abajo de la membrana celular, viene y llega a otra proteína transmembranal que se llama efector. Efector, ella, por ejemplo, no es receptor de nadie hacia afuera, no es receptor solo de esta proteína que se desplazó. Y van a modificar moléculas al interior que son segundos mensajeros. Entonces aquí al interior está ese segundo mensajero que al momento de unirse está en proteína G, unirse con el efector, pues genera que este segundo mensajero se active y este segundo mensajero a su vez va a activar muchas proteínas quinasa y va a desencadenar una serie de funciones a nivel de célula. Por ejemplo, hay receptores intracelulares. Bueno, esto que veíamos eran receptores de membrana, pero también vamos a tener receptores intracelulares. Los receptores intracelulares, por ejemplo, en este caso son las señales o los ligandos que reciben son lipofílicos o también podríamos decir que son hidrofóbicos. Y estos, el receptor que tienen van a estar a nivel de citoplasma y a nivel de núcleo. ¿Cuáles serían esos mensajeros? Por ejemplo, están la vitamina A, la D, hormonas tipo tiroideas y hormonas esteroideas, todas ellas. Bueno, vamos, justo le comentaba hace un rato que cuando el efector recibe una proteína G, se generan segundos mensajeros. Bueno, el segundo mensajero más abundante en los animales son las proteínas conocidas como AMP cíclico. AMP cíclico es el segundo mensajero más abundante. Y esta es una forma de ir amplificando la respuesta o la señal. Este segundo mensajero genera o activa otras proteínas, por ejemplo, conocidas como proteinquinasas. Recuerda que las proteínas quinasas son aquellas que van a fosforilar otras proteínas y en este caso se generan proteinquinasas que generan una amplificación de la señal, actúan sobre ciertas enzimas. Estas enzimas a su vez van a amplificar la respuesta y como producto final pues son algunas hormonas, algunas proteínas para activar este proceso. Bueno, es el producto de la activación de este proceso. Aquí, por ejemplo, las que le estoy explicando a muy grandes rasgos son las proteínas conocidas como GPCR. Sin embargo, también a nivel de la membrana vamos a tener otras receptores que se les conoce como los RTK. Estos en particular van a fosforilar son receptores que se fosforilan en la tirosina. Son proteínas y la tirosina pues es un aminoácido. Entonces que fosforilan. Y bueno, aquí a grandes rasgos lo que le quiero comentar es que una vez que se activan estas proteínas, desencadena varias funciones, perdón, bueno, cascada de fosforilación sobre otras proteínas y estas proteínas activan a unas proteínas que se llaman las MAPK, y estas son muy famosas, por ejemplo, son muy famosas porque muy ampliamente estudiadas porque ellas directamente tienen actividad sobre el núcleo, sobre la actividad a nivel nuclear. Y hay otras, por ejemplo, aquí lo podemos apreciar cómo activan otras vías y esas otras vías, por ejemplo, van a inducir apoptosis o también se le conoce como la muerte celular programada, muerte celular programada. Y ya estaremos viendo cuáles son esos factores que llegan a la célula como para inducirles la muerte celular programada. Bueno, en cuanto a señalización, en cuanto a cómo se comunican las células, hay varias formas. Por ejemplo, una de las más simples, aquí la tenemos en el inciso D. Esta es de la más simple porque son células vecinas. Una célula tiene el receptor y la célula vecina tiene el ligando, la señal, lo está produciendo o lo tiene sobre su superficie. También esta se les conoce como señalización membrana. Hay otros tipos de señalización como en el inciso C,
que se le conoce como autocrina, señal autocrina, porque la célula se autorregula. Ella tiene receptores aquí en color verde y puede sintetizar diversas moléculas que van a autorregular la célula. Es decir, sobre esos receptores se puede unir el ligando. Otro tipo de señalización es la inciso B. También es fácil, pero por ejemplo la D son células vecinas, señalización membrana. Esta se le conoce como parácrina. La del inciso B es una señalización parácrina. ¿Qué significa? Pues que son células relativamente separadas, y entonces una de ellas produce el receptor aquí en color verde y otra proteína produce moléculas que van a ser de señal celular. Estas otras proteínas pueden estar alejadas, por ejemplo, algo de lo fácil que le puedo poner ejemplo es el páncreas, sería esa célula que está produciendo diversas hormonas. Y esas hormonas, no, fíjese aquí me equivoqué tantito. Bueno, es un error, pero bueno, sí me adelanté un poquillo y ahí lo estoy mezclando. No, pero las paracrinas, en pocas palabras, no están tan juntas, no están tan juntas, son vecinas, pero no están tan juntas, vaya. La endocrina o la más fácil de comprender es el ejemplo que siempre le he puesto en clase, cómo el páncreas produce insulina y esta puede viajar. Aquí, por ejemplo, estas serían las células pancreáticas. Aquí en el inciso A serían las células pancreáticas, están liberando en color rosa o rojo estos circulitos que luego se van a sangre y por vía sanguínea se van a distribuir a células sensibles a la glucosa. Estas células sensibles a la glucosa, pues como ya hemos visto en varios puntos de la clase, siempre va a ser necesaria la presencia de insulina para poder llegar a las células. Entonces, esos son los diversos tipos de señalización. Parácrina, células vecinas. Endocrina, las hormonas viajan por torrente circulatorio. Autócrina, la misma célula tiene sus receptores y genera los ligandos. Y la unión célula-célula viene siendo el inciso D. También se le conoce, puede ser célula-célula, pero si es neurona con célula muscular o neurona en neurona, se le conoce como una señalización simpática. Entonces son parácrina, endocrina, autócrina y sináptica. Son los tipos de señalización mediados por moléculas secretoras. Aquí tenemos un ejemplo de comunicación sináptica. Aquí tenemos el ejemplo de una neurona, lo que viene siendo una dendrita que está conectada a una célula muscular. La parte de abajo está representando la célula muscular. Entonces, la neurona, la neurona, pues es una célula que también pues va a contener diversas vesículas que van a estar sobre la membrana, listos para recibir un estímulo, liberarse esas moléculas que van a ser sus mensajeros o sus ligandos. En este caso, se llama muy específicamente acetilcolina. Esta acetilcolina se libera por exocitosis, aquí lo estamos observando en la dendrita de la neurona o la punta de la neurona, como usted lo quiera ver, se libera al espacio que está entre neurona y célula muscular. Ahí pues hay gran cantidad de esta acetilcolina. Y entonces la célula muscular pues tiene receptores a nivel de su membrana que son receptores específicos de acetilcolina. Entonces, pues ahí se pueden eh, llegar como, de hecho aquí lo tenemos como el acoplamiento del receptor para la acetilcolina. Entonces en rojo estamos observando la acetilcolina, en amarillo el receptor. Y bueno, es específico para acetilcolina. También está el receptor, ¿cómo se llama? Para
se me fue el nombre, receptor nicotínico, perdonen. Este es otro receptor, el cual puede, poder permitir que se le una, el acetilcolina, el receptor para la acetilcolina. Entonces, por ejemplo, si fuera una célula muscular, pues recibe rápidamente ese ácido, esa acetilcolina y se une a sus receptores, el receptor muscarínico o receptor para el acoplamiento. Pero algo que le quiero comentar es que la acetilcolina que se queda aquí fuera de ambas células, pues tiene que ser degradado por una molécula que se llama acetilcolinesterasa. Les comentaba en clase a algunos compañeros que este evento, por ejemplo, si se nos acumula mucha acetilcolina y no hemos caminado, etcétera, etcétera, ya justo cuando se está durmiendo, de repente como que se le mueve la mano o cosas así, o el pie, y es precisamente, es como esos ligandos antes de destruirse por la acetilcolinesterasa, antes de destruirse, buscan algún receptor por ahí libre y, como le comentaba, en la parte de abajo es una célula muscular. Entonces, es de repente como que llega la acetilcolina a estos receptores y genera movimientos involuntarios. Bueno, vamos a otro ejemplo. Mensajeros extracelulares y sus receptores. Bueno, aquí tenemos moléculas mensajeras, pueden ser aminoácidos o derivados de aminoácidos, pueden ser esteroides, pueden ser eicosanoides o pueden ser polipéptidos o proteínas. Algunos de ellos, pues los que son um, conformados por aminoácidos o derivados de aminoácidos, regularmente la actividad que tienen son funcionar como hormonas o neurotransmisores. Los esteroideos, por ejemplo, ayudan a la diferenciación sexual, a embarazos, al metabolismo o degradación de carbohidratos y la excreción también de iones como sodio de potasio. La actividad que ocasionan este otro tipo de moléculas mensajeras son los eicosanoides, son moléculas muy grandes y esto es lo que ocurre cuando está en contacto con la célula, causa dolor, inflamación, elevación de la presión sanguínea o coagulación. Los eicosanoides los podemos asociar principalmente con veneno presente en arañas, alacranes, etcétera. Y bueno, creo que a todos por ahí habremos visto en alguna ocasión que muerde las arañas y pues causa ese dolor, esa inflamación, esa elevación o enrojecimiento y como calor que sentimos cuando tenemos ahí una picadura de araña. La respuesta, obvio, va a ser, perdón, evidentemente va a ser muy diferente entre cada persona. Hay personas muy reactivas y otros que pueden ser una lesión muy leve, casi no les da temperatura ni comezón, etcétera. Y otros, por el contrario, reaccionan muy, muy, muy fuerte, con mucha temperatura, calor, etcétera. Hay otros polipéptidos y proteínas. Ellos, por ejemplo, la actividad que van a generar es división celular, diferenciación, respuesta inmune o supervivencia celular. Entonces, la clasificación general de los receptores son estos. Como ya le había comentado, el de las proteínas G en realidad se llama GPCR o también llamado 7TM. Se le conoce como receptor 7TM porque es una larga proteína, pero que, fíjese, es una larga proteína que entra a la célula, se entra, sale, entra, sale, entra, sale. Entonces queda atravesada en la membrana 7 veces y se le conoce como una proteína tipo 7M. También tenemos otro tipo de proteínas que funcionan como receptores, son los canales iónicos, otros receptores asociados a actividades enzimáticas y otras tienen receptores intracelulares. Entonces, ahorita pues le estaba comentando acerca de los receptores, los diversos tipos de receptores.
Vamos a ver cuál es la actividad de cada uno de estos receptores. Por ejemplo, bueno, así para no dejar pasar, estos que le señalé aquí, pues serían los ligandos o los mensajeros. Y estos son los, los receptores que vamos a tener sobre la membrana. Tenemos el receptor GPCR, receptor RTK, canales activados por ligandos, receptores para hormonas, receptores que actúan por mecanismos únicos como receptores de células B o de células T. A grandes rasgos, el GPCR o el receptor GPCR, la actividad que tiene activan proteínas de unión con GTP. Otra de las funciones, desprendimiento y fusión de vesículas, eh, actúan en la dinámica de los microtúbulos. Dinámica significa en este caso la uh, integración o la desintegración del microtúbulo. También actúan en síntesis de proteínas, transporte entre el núcleo y el citoplasma. Los RTK, por otra parte, la quinasa activada fosforila residuos de tirosina. Si solamente va a fosforilar tirosina y pues actúa en la división celular y en la diferenciación celular. Bueno, me voy a enfocar principalmente, bueno, otros receptores que tenemos son canales activados por ligandos, otro es receptores para hormonas esteroideas y otros receptores que actúan por mecanismos únicos, receptores tipo B o tipo T. Vamos a ver enseguida la GPCR, que ya le hablé un poco de esta GPCR. La GPCR, como le comentaba, está relacionado o se le conoce también como 7TM, receptor 7TM, y es precisamente porque la membrana atraviesa, perdón, la proteína atraviesa la membrana 7 veces, 7 veces. Este tipo de receptor es de los más comunes. También tiene un sitio de unión para el ligando y para otras proteínas G. Bueno, las funciones que tienen o dónde están presentes, pues es en el olfato, el gusto, la visión, en el crecimiento celular, como neurotransmisión y como acción hormonal. Una de las proteínas que actúa mucho, va a ser la adrenalina. Ahorita la vamos a ver. Bueno, ¿qué ligandos se pueden unir a estas proteínas tipo GPCR? Bueno, los ligandos, es decir, los mensajeros que se pueden unir a estas proteínas tipo 7TM, puede ser la adrenalina, serotonina, la luz. Por ejemplo, cuando estamos en el laboratorio y de frente encienden la luz, pues esa respuesta rápida que tenemos es justamente porque se está activando todo un mecanismo, el receptor recibiendo al ligando, que en este caso es la luz, activando las proteínas tipo G y estos a su vez activando al efector. Y este efector lo que va a generar son segundos mensajeros. Bueno, entonces el ligando o la molécula que llega a posicionarse sobre este receptor, ya le comentaba, puede ser la adrenalina, serotonina, luz, algunos complejos enzimáticos o de alto reconocimiento, péptidos y la acetilcolina. Bueno, aquí tenemos a grandes rasgos la proteína 7TM o también conocida como GPCR y son básicamente, bueno, esta estructura de 7M se puede unir o puede actuar sobre la proteína G. Aquí le presento la proteína G. Son tres grandes estructuras, pero la más grande es la proteína A. Esa proteína G, ya le comentaba, se llama proteína G porque es una proteína que se activa o inactiva por presencia del GTP. Pero